días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad a la mente cuántica, el podcast de Vincent Crown. Hoy volvemos a algo recurrente en el canal que tiene que ver con lo cuántico, que tiene que ver con la meditación, que tiene que ver con el no dualismo. Y es un estudio comparativo entre la física cuántica y el no dualismo, el misterio que une ciencia y consciencia. Lo que los físicos descubren y los sabios milenarios ya sabían. Os añado unos cuantos enlaces porque de esto hay bastante en el canal y más que va a ver. Os menciono algunos de los audios que están ya hechos de hace meses, algunos de hace algún año. Por si os interesa y queréis expandir, hay uno sobre la física cuántica y la espiritualidad, la conexión en que cambiará tu realidad, este es de hace poquito. Enfoques cuánticos de la conciencia, cómo la física cuántica explica la mente y la realidad. Tu alma tiene forma, que es de hace poco también, la geometría oculta que controla tu vida y tu destino, neurociencia del pensamiento y la emoción, la relatividad de la simultaneidad, existe realmente la hora, Krishnamurti de Big Boom, el tiempo y su doble cuántico, qué es la conciencia realmente, teorías cuánticas, matemáticas y holográficas, holográficas es otra cosa. La física cuántica del alma, de Amit Goswami, la vibración cuántica del día, de Ramana Maharshi, qué es el Advaita Vedanta, que es un podcast entero, la unidad de todo, Fritjof Capra y el Tao de la física, entropía psicológica, una teoría del todo sobre la mente del universo, es un vídeo larguísimo, 2 horas 40, no es el más largo, y luego tenéis varios podcasts que tienen que ver con la no dualidad, que es uno que empecé hace poquito, con Gaudapada. De hecho, este audio va a ir a ese podcast. Joe Dispenza y sus 3 libros. Hay más, bastantes más. Ramana Maharshi. Yo diría que hay casi de todo. Y dicho esto, quiero empezar con ese estudio comparativo entre la física cuántica y el no dualismo, donde vamos a revisar algunos de los autores de los que ya he hablado y algunos más de los que no he hablado, pero están presentes en el canal, como puede ser, por ejemplo, Penrose, como puede ser Sheldrake, porque me parece que es un campo súper interesante para que nosotros podamos dar un salto cuántico y entender, salgamos de un doble vacío, que es la realidad conforme la vemos y la hemos vivido siempre y en base a lo que hemos acumulado nos hace tremendamente infelices. En ese camino de infelicidad y sin recursos casi de ningún tipo volvemos a caer en otra trampa buscando en el exterior de muchas maneras, religiosas, luego meditativas, luego de entrenamiento, luego de visiones, luego de curaciones, de energía, fantástico todo, pero otra vez buscando en el exterior, volvemos a caer en un vacío, porque es un cambio de cromos, hasta que de repente, hace unos años, para nosotros, porque esto apareció hace muchísimos años, a principios del siglo XX, a través de la explicación de ciertos maestros, yo lo llamo maestros, filósofos, pensadores, físicos como Goswami, teóricos, el acercamiento a nosotros para que podamos entender cuáles son los principios de lo cuántico, de la mecánica cuántica, de la física cuántica, empezamos a descubrir cosas de aplicabilidad que nos llevan mucho más lejos de la eterna motivación mandibular testosterona o el golpe latigazo de has de sacrificarte, no comer alpiste, no comer de nada o comer solo proteína, lo que te dé la gana en esta variable loca, que me tiene loca, que nos crea frustración constante, con teorías casi emergentes por segundo. No hablemos ya de teorías educativas. Ese es el interés que tengo y esto es de lo que voy a hablar hoy abundantemente. Y esto está dividido, este audio de hoy, en varios episodios, donde vamos a revisar detalladamente cada cosita. Empezamos con el episodio 1, que es una introducción. Más allá de la física, más allá del yo. Imagina por un instante que todo lo que ves, piensas y sientes
no es más que una danza de posibilidades flotando en un océano invisible. Imagina que los átomos que forman tu cuerpo están vacíos en su mayoría y que tú no eres lo que crees ser. ¿Y si la realidad fuera mucho más extraña y más bella de lo que jamás imaginaste? ¿Por qué el tema de lo cuántico comparado con la no dualidad tiene tanto interés hoy? O para mí lo tiene. Yo creo que lo tiene porque están apareciendo muchísimos libros que van unificando, y muchísimos libros, por cierto, escritos por físicos. En un mundo saturado de información, de ruido mental y crisis de sentido, muchísimas personas, millones de personas, estamos sintiendo un impulso profundo de ir más allá de la superficie. Mientras las religiones tradicionales pierden la autoridad y la ciencia parece incapaz muchas veces de resolver o de responder a las preguntas existenciales, surge un nuevo anhelo, el del integrar. Unir los dos polos aparentemente opuestos que han regido el pensamiento humano por siglos, la ciencia y la espiritualidad. Y podemos llamar aquí espiritualidad a eso que cuentan, que no va de angelitos, ni de apariciones, ni de nada, muchísimos de los maestros de la no dualidad. Este interés no es superficial, es un reflejo del nuevo paradigma que se está gestando. Un científico cuántico ya no habla con total seguridad de una realidad objetiva y sólida. Un maestro espiritual, vamos a ponerle ese nombre, ya no puede ignorar lo que revelan la física, la neurología o la biología sobre el cuerpo y la mente. Es más, yo más que un maestro espiritual, diría, ni las religiones, ni los centros asociativos institucionales meditativos y de trabajo de energías pueden ya ignorar esto. Vamos, no pueden, no, lo ignoran en general, le dan siempre una versión catética, como dicen por ahí en el pueblo, catética. Miles de personas en todo el mundo están buscando puentes entre ambos mundos. Nos estamos buscando en realidad. ¿Puede la física cuántica confirmar lo que los sabios orientales, porque casi todo viene de allí, intuyeron hace milenios? ¿Puede la Advaita Vedanta explicar el misterio de la observación cuántica? ¿Puede nuestra conciencia afectar la realidad física? Estamos al borde de una revolución de pensamiento y no es tecnológica, es ontológica. Es una revolución sobre lo que creemos ser. Y es importante porque se dan muchas cosas a la vez. Se da un control absoluto por parte del sistema, más que nunca, y se da un despertar potentísimo por parte nuestra individual, junto con lo otro, es medio raro, de esta pregunta que estoy lanzando hoy, que es la física cuántica y el dualismo y el no dualismo, el misterio de una ciencia, el misterio de la ciencia y de la consciencia. La grieta entre ciencia y espiritualidad ha empezado a cerrarse. Durante siglos hemos vivido bajo una ilusión fundamental, que ha sido que el conocimiento científico y la sabiduría espiritual son incompatibles, que uno pertenece al dominio de la razón y el otro al de la fe, que uno trabaja con pruebas y que el otro con creencias. Bueno, es que ha sido así, excepto para los que poco a poco han ido desvelando y poco a poco hemos ido entrando para descubrir eso, como ya os conté el otro día, qué manera de leer los textos sagrados que no entendí nada de nada. La gran mentira. Pero esta división hace tiempo que ha empezado a colapsar, nunca mejor dicho, el colapso cuántico. La física cuántica ha demolido la idea de una realidad objetiva, ha mostrado que el observador participa activamente en la creación de lo observado, que el tiempo, el espacio y la materia no son lo que parecen ser. Por otro lado, los caminos de la no dualidad han proclamado desde hace miles de años que la realidad última no puede ser conocida por el pensamiento, sino vivida directamente desde la consciencia misma. La grieta es, en realidad, una oportunidad, no para imponer una verdad sobre otra, sino para permitir un diálogo más profundo, un diálogo desde ciencia y espiritualidad,
donde se reconozcan como dos formas diferentes y complementarias de aproximarse al misterio de la existencia. Y esto no es que sea un debate. Yo aquí no busco demostrar quién tiene razón. Es más bien un estudio comparativo, es una invitación a que nosotros experimentamos y pongamos en marcha esas dos cosas para ver cómo funciona. No te estoy contando para que tú te lo creas o no te lo creas. De hecho, muchos de los que estamos en este canal estamos entendiendo esto porque como que tenemos algo en común en esto, que es esta búsqueda integradora. Y sí, salen chispitas de vez en cuando, no muchas, pero salen chispitas acerca de algunos autores, que si es un charlatán, que no es un charlatán, que es un chata. Está bien. Nos podemos incluso manejar en esos términos siempre que lo hagamos con un... Vamos, que no haya un insulto barbárico. Insulto me refiero. Pero sí, hemos de aceptar, yo acepto que para algunas personas, por ejemplo, Joe Dispenza sea un charlatán, o ellos lo definan como un charlatán. No pasa nada. En absoluto. Para mí no lo es. Sí que creo que juega con parte de la mercadotecnia, por supuesto, pero tiene unas partes que me fascinan. No es lo que más me fascina, pero con su ayuda yo por lo menos he conseguido entender muchísimas cosas. Estando en ese lugar, lo vamos a integrar todo. Y por supuesto, pues alguien puede decir lo contrario, que mi favorito, Krishnamurti, pues no me lo mamo, pues me parece severísimo, un engañabobos, lo que tú quieras. Por supuesto, siempre y cuando entremos en esos, vamos a poner límites. Luego ya lo de insultar y estas cosas, obviamente aquí no cabe. Dicho esto, continúo. En vez de enfrentar materia y conciencia, mediremos el pulso invisible que late detrás de ambas. En vez de descartar la experiencia mística o reducir la física al azar, escucharemos muy hondo, hasta donde la mente ya no alcanza. Porque si hay algo que une a un místico o a un maestro vedántico y a un físico cuántico, es la humildad ante lo inefable. Pero esto también para nosotros, la humildad ante lo inefable. La primera humildad y la más gorda que nosotros no nos acordamos, pero cuando se acerca la tenemos presente, es la de la muerte. Bueno, pues hay un físico teórico del cual ya he hecho unos cuantos audios, Amit Goswami, que se remanga y se mete ahí pero de cabeza. Un atrevido brutal. A mí me parece una genialidad, de una lucidez fascinante. El yoga de la muerte. Acompáñame en este viaje, que ya empezó hace unos años, en el que vamos a ir descubriendo, compartiendo y, por qué no, trascendiendo todos estos apegos materiales que están bien, porque son lo que han sido y muchos siguen siendo, pero que ya empezamos a ver y a entender como energía, vibración, frecuencia, y a reconocer desde todos los aspectos, desde todos los lados, desde las filosofías, desde lo místico, desde las ciencias, desde la ciencia, que todos apuntan hacia un mismo lugar. ¿Qué es la física cuántica? Visión científica. Vamos a tratar de explicar muy sucintamente dónde está la física cuántica, qué es, y luego vamos a explicar la no dualidad para luego hacer un proceso de acercamiento, a ver si se tocan por algún lado, que yo digo que se tocan. Durante siglos creímos que el universo era una gran máquina, precisa, predecible, sólida, pero en el corazón de la materia algo extraño ocurrió. Cuando miramos muy de cerca, el mundo desaparece, se vuelve probabilidad, se vuelve vibración, se vuelve consciencia. La física cuántica nació como una grieta en el edificio del conocimiento clásico. A finales del siglo XIX, la física parecía haber resuelto todos los grandes misterios del universo. Newton, Maxwell y otros habían creado un marco sólido basado en leyes matemáticas y deterministas, pero fue Max Planck, en 1900, quien encendió la mecha de una revolución. Planck descubrió que la energía no se emite de forma continua, sino en paquetes discretos llamados cuantos. Este hallazgo abrió la puerta a un universo
radicalmente diferente. Poco después, Albert Einstein explicaría el efecto fotoeléctrico usando esta idea de cuantos de luz, los fotones, ganando el Nobel por ello y no por la relatividad. La física clásica comenzaba a resquebrajarse. Luego vendrían los gigantes del pensamiento cuántico, Niels Bohr, con su modelo atómico y el principio de complementariedad, Werner Heisenberg con el principio de incertidumbre, Erich Schrödinger con su famosa ecuación de onda y su aún más famoso gato, Paul Dirac, quien predijo la antimateria, Wolfgang Pauli con su principio de exclusión y sus afinidades con Jung, John von Neumann, quien llevó la matemática cuántica a niveles inimaginables, Hugh Everett con su teoría de los muchos mundos, John Bell, cuyo teorema puso en jaque el realismo local, David Bohm, con su orden implicado y su cercanía con Krishnamurti, relatada en vídeo y en varios textos. Seguimos con lo cuántico. Ahí tenéis un listadito de personajes que han hecho temblar, bueno, todo en realidad, la Tierra, el mundo, el pensamiento. Principios claves de la física cuántica. Superposición cuántica. Una partícula puede existir en múltiples estados simultáneamente, hasta que alguien la observa. Un electrón no está aquí o allá, está en todas partes posibles, hasta que colapsa en una realidad definida. Importante, porque voy a dar unos cuantos, 4 puntos. Entendiéndolos ya nos puede poner en el sitio. Superposición cuántica. Un electrón no está aquí o allá, está en todas partes posibles, hasta que colapsa en una realidad definida. Entrelazamiento cuántico. 2 partículas pueden estar profundamente conectadas con lo que le sucede a una y afecta esto instantáneamente a la otra. Repito, 2 partículas pueden estar tan profundamente conectadas que lo que le sucede a una afecte instantáneamente a la otra, sin importar la distancia. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Hoy lo llamamos realidad. Dualidad onda-partícula. La luz y la materia se comportan como partículas y como ondas. Depende de cómo las observes. Esto no es una metáfora espiritual, es un hecho experimental. Una partícula de luz también es una vibración en un campo. Una vibración también se comporta como algo sólido. La realidad es ambigua. Principio de incertidumbre de Heisenberg. No se puede conocer con precisión simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula. El acto mismo de medir algo lo altera. La idea de un universo completamente predecible colapsa. Seguimos en lo cuántico. Vamos a ver ahora el observador y el colapso de la función de onda. Quizá el punto más provocador de toda la física cuántica sea este. La conciencia del observador influye en lo que es real. En mecánica cuántica, las partículas no tienen una posición definida hasta que alguien las mide. Están en una función de onda, una superposición de todas las posibilidades. Solo cuando alguien observa, esa función colapsa en una sola realidad. ¿Es la conciencia humana una parte integral del universo? ¿Es el mundo allí afuera o aquí adentro? Esto es importante para lo que hemos estado trabajando en los últimos meses acerca de la epigenética, de la neuroplasticidad, de la energía, de la vibración, de la frecuencia, de la vibración mental, de tantos autores que muchas veces no entendemos. Nosotros podemos llevar a eso, a que se ejecute, a que se haga realidad a través de la elección. Un mundo de posibilidades, todas. Ahora hay que elegir. Esta pregunta que acabo de hacer, estas 2, el de si es la conciencia humana una parte integral del universo o si es el mundo allí afuera o aquí adentro, ha inquietado a muchos pensadores, como por ejemplo Eugene Wigner, que decía: no se pueden
no se puede formular las leyes de la mecánica cuántica sin hacer referencia a la consciencia. O John Wheeler, que dice, puede que los observadores sean necesarios para que el universo exista. O Henry Stapp, físico del equilibrio de Heisenberg, que sostuvo que la mente debe ser incluida en la ecuación física. O Fred Alan Wolf y Amit Goswami, que exploran el papel creativo de la consciencia en el colapso cuántico. O Donald Hoffman, que afirma que el espacio-tiempo es una interfaz, no una realidad objetiva. Dicho esto, para poner fin a la parte cuántica y empezar con el no dualismo, que es una explicación. Estoy tratando de hacerla lo más sencilla posible, sin entrar en grandes terminologías, pero ya sabéis, entendiendo esos 4 puntos. Superposición cuántica. Una partícula puede existir en múltiples estados simultáneamente. El entrelazamiento cuántico. 2 partículas pueden estar tan profundamente conectadas que lo que le sucede a uno le afecta a la otra. La dualidad onda-partícula. La luz y la materia se comportan como partículas y como ondas. Y el principio de incertidumbre. No se puede conocer con precisión simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula, entendiendo eso que tiene aplicabilidad en nuestra energía, en nuestro pensamiento, en nuestras cosas, en nuestra creación, a lo que estamos viendo en este canal y en tantos otros lugares. Estamos más que puestos, nunca mejor dicho. Cierro con algunas citas poderosas. Lo que observamos, Heisenberg, no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionamiento. Es decir, observamos lo que nos da la gana. Para entenderlo, lo que observamos no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionamiento. Fijaros si tenemos que cuestionarnos. La consciencia, Schrödinger, no puede explicarse por lo que ocurre en el espacio y en el tiempo. Wheeler, nosotros somos los participantes en traer el universo a la existencia. Boom. La separación entre el observador y el observado es una ilusión. La física cuántica no es solo una teoría abstracta para científicos de laboratorio. Es una puerta hacia una comprensión totalmente nueva de la realidad. Una realidad donde lo invisible es más real que lo visible, donde el pensamiento afecta a la materia, donde el observador es parte del universo que observa y donde quizás, solo quizás, lo que los sabios antiguos decían con poesía, los físicos modernos están confirmando con fórmulas. Vamos al episodio 3 de este audio, donde vamos a entrar, ya he explicado lo que es lo cuántico, el mundo cuántico, y nos vamos a resumir brevemente también qué es el no dualismo. Hemos pasado, de lo científico, la visión científica, vamos a ir a la visión, vamos a llamarla espiritual. Imagina que el universo no está allá afuera, separado de ti. Imagina que no hay dentro ni afuera, que no hay tú ni otro, que todo lo que percibes, pensamientos, cuerpos, planetas, galaxias, es solo ser, inmutable, sin principio ni fin, y que ese ser eres tú. ¿Qué significa el no dualismo? La palabra no dualismo proviene del sánscrito Advaita, que literalmente significa no dos. No se trata simplemente de una idea filosófica o de una visión del mundo, sino de una experiencia directa e irreductible que ha sido expresada de formas asombrosamente similares en diversas culturas y épocas. No dualidad es la percepción directa de que no hay separación entre el sujeto que percibe y el objeto percibido. Bueno, lo del observador y el observando. Lo que parece ser otro no está realmente separado de yo. No hay dos. Todo es una sola conciencia infinita manifestándose en múltiples formas. Y si todo es uno, entonces no hay nacimiento ni muerte, no hay caminos ni metas, no hay salvador ni salvado. Solo hay ser, sin segundo, sin opuesto, sin división. Vamos ahora a revisar los principios claves de la no dualidad en varias tradiciones. Por ejemplo, Advaita Vedanta.
de la India. La realidad última es Brahman, puro ser, conciencia y plenitud, Sat Chit Ananda. Ser, conciencia y plenitud. Todo lo que aparece, cuerpo, mente, mundo, es Maya, ilusión o superposición. El Atman, el yo interior, es idéntico al Brahman. No hay alma separada. Vamos ahora a revisar el Dzogchen tibetano. El estado natural de la mente es Rigpa, pura presencia, sin esfuerzo ni fabricación. No hay necesidad de cambiar nada, solo reconocer la claridad inherente a todo. El buscador es lo buscado. El buscador es lo buscado. Zen, Japón, China. La iluminación no es algo que se alcanza, es simplemente ver lo que es sin pensamiento. El yo es un pensamiento más. El vacío, mu, sunyata, no es la nada, es el todo. Antes del pensamiento bueno o malo, ¿quién eras tú? ¿Quién eres tú? En la mística cristiana en Europa, Dionisio Areopagita habla de la nube del no saber, donde Dios solo se conoce en el no conocer. El maestro Eckhart, no Eckhart Tolle, el maestro Eckhart, mientras Dios sea algo para ti, no lo conoces. Cuando no sea nada para ti, entonces lo conocerás. La nada divina es el todo sin forma, la conciencia sin contenido. En el sufismo, que es el Islam místico, Ibn Arabi, no hay nada en la existencia salvo Dios. Al-Allah, yo soy la verdad, Ana Alak, frase que lo llevó a ser ejecutado. El amante, el amado y el amor son uno. Maestros que encarnaron esta visión. Ya tenéis un audio hecho de uno de ellos, largo. Vamos a ir a revisar muchísimos más. Gaudapada, siglo VIII. Primer filósofo sistemático de la Advaita Vedanta. Enseñó que nada ha nacido jamás. Ahati Vada. Todo lo que aparece es una apariencia mental. No hay esclavitud, ni liberación, ni buscador, solo el ser. Adi Sankara, discípulo de Govinda, discípulo de Gaudapada. Gaudapada es el más radical de todos. Luego aquí se van uniformando, nunca mejor dicho. Adi Sankara, discípulo de Govinda, discípulo de Gaudapada. Introdujo el método Neti Neti, esto no, esto tampoco, para despojarse de toda falsa identificación. El ser no es esto, ni aquello. Es el testigo eterno, sin cambio. Otro que conocemos muy bien en el canal, Ramana Maharshi. Su enseñanza esencial, ¿quién soy yo? Tenéis un audio específico sobre eso. Enseñaba el camino directo al silencio del ser. Lo real es lo que siempre está presente. Lo que viene y va no es real. Nisargadatta Maharaj. De este también tengo hecho en el canal algunos audios. Que dice, no eres el cuerpo ni la mente. Eres la conciencia pura, libre de toda limitación. Enseñaba que el testigo no puede ser atrapado por ninguna descripción. Permanece como el que sabe, lo demás es sueño. Y de la misma manera que en el capítulo anterior, voy a cerrar con unas citas claves para pasar ya al punto de encuentro. Punto de encuentro donde la ciencia toca lo místico, de lo místico toca la ciencia, donde empezamos a integrar en realidad el sabor. Gaudapada, nada ha nacido jamás. No hay creación, no hay destrucción. Esta es la verdad suprema. Ramana Maharshi, lo real es lo que siempre está presente. Eckhart, el maestro místico cristiano, Dios es un desierto sin caminos. Si quieres encontrarlo, abandona todo lo que sabes. Ibn Arabi o Ibn al-Arabi. Yo era un tesoro escondido y quise ser conocido. Bodhidharma, Zen. Deja de buscar algo
y ya lo tienes. Fijaros, deja de buscar algo y ya lo tienes. Esto es interesantísimo porque en el canal, en este audio, aparecen citas, aparecen referencias, y bueno, voy a hablar de Joe Dispenza y de otros. Y aquí es donde está el temita. El buscar, al buscar ya traes lo que estás buscando. Crea, co-crea, visualiza, todas estas cosas. Pero estos aquí, algunos que están en otro lado, en un más allá. Por ejemplo, Bodhidharma. Deja de buscar algo y ya lo tienes. Yo creo que a esto hay que llegar, sinceramente. No sé cómo, no tengo ni idea. Que hay que llegar, se llega. Es más, seguramente muchísimos ya hemos tocado alguna vez eso, pero no hemos conseguido retenerlo. No es una palabra que me fascine, porque es una coartada, es coartar la libertad, pero para entendernos. Hemos sido muy cuánticos en realidad, porque hemos conseguido representarlo en un momento, al elegirlo, pero luego ha desaparecido y no sabemos dónde está. Pues ahí estamos. Y sí, fijaros, y digo sí, no tengo duda de que esos autores de los que hablo, pues si no nos saldrían aquí, como puede ser Joe Dispenza y tantos otros, en la aplicación de lo que es la vibración, la frecuencia, ese campo magnético, hemos de aprenderlo a usarlo, a entenderlo, porque eso también es espiritualidad, pero en realidad la gran espiritualidad, donde se escapa todo y se le va a escapar a la ciencia y donde se le escapa a la mística, aunque la mística lo identifica, está en este otro lado. Dejar de buscar algo y ya lo tienes. Llegar ahí. ¿Queréis que diga algo más? Pues mira, eso sería para mí la iluminación. Si pudiese definir algo. Ambiguo. Pero bueno, lo digo para que lo entendamos, porque a veces necesitamos poner en palabras algunas cosas, más allá de que no entendamos, ni yo mismo, no digo yo mismo como que sea especial, sino que el que está contando estas cosas, a veces no se pueden poner en palabras, como puede ser una experiencia meditativa especial, un viaje de psilocibina, una regresión o tantas otras cosas. La no dualidad no es una religión. Esto es importante, porque Gaudapada habla de esto. No sistematiza. Sankara es el que empieza a sistematizar. Dice, no, aquí no hay ninguna religión, compañero de batallita. La dualidad no es una religión, ni una técnica, ni una creencia. Es el fin de todas las búsquedas. Es la comprensión radical de que no hay nada que alcanzar porque tú ya eres eso. No el tú condicionado, no tu nombre, tu historia, tu cuerpo, tu pensamiento, sino esa conciencia silenciosa que observa todo sin esfuerzo, que no nació, que no cambiará, que no morirá jamás. Este estado no es reservado para unos pocos, está aquí, ahora, antes del pensamiento, antes de la duda, antes de ti mismo. No hay camino, no hay distancia, no hay tiempo, solo un instante de profunda rendición. Y en ese instante descubres que nunca fuiste dos. Por eso se llama no dualidad. Vamos al episodio 4. Puntos de encuentro donde la ciencia toca el misticismo o a la inversa. Del laboratorio del ashram, del átomo del alma. Imagina a un físico cuántico y a un sabio silencioso sentados frente al mismo misterio. Podemos hablar de un físico cuántico y en realidad de un sabio silencioso, de un místico silencioso. O de una persona silenciosa buscando, queriendo saber. En esas filosofías. Uno lo observa a través del microscopio de las ecuaciones, el otro desde la transparencia del silencio. Uno mide funciones de onda, el otro disuelve el yo. Sin hablar el mismo idioma, están diciendo lo mismo. El observador crea la realidad, la física cuántica.
El mundo es una proyección mental. Eso es el no dualismo. El observador crea la realidad. Eso es la física cuántica. El mundo es una proyección mental. El no dualismo. En mecánica cuántica, la realidad no es algo que existe independientemente, esperando a ser descubierto. Es algo que coemerge con el acto de observar. Antes de medir, no hay una posición definida. Hay una superposición de posibilidades. Es el observador quien colapsa esa posibilidad en una experiencia concreta. En la no dualidad, especialmente en el Advaita Vedanta, se afirma que el mundo no tiene una existencia independiente de la consciencia. El mundo es una proyección mental del Atman, el ser, del mismo modo que un sueño es una proyección del soñador. Heisenberg. Lo que observamos no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionamiento, Gaudapada. El Atman se imagina a sí mismo en sí mismo. Ambas visiones se atreven a decir lo impensable. No es que veas el mundo, es que el ver es el mundo. Seguimos. Hemos tratado y visto cómo dicen lo mismo, cómo se tocan. El observador crea la realidad. En la física cuántica, el mundo es una proyección mental en el no dualismo. Vamos ahora al punto de no localidad cuántica. Unidad del ser. Cuando dos partículas están entrelazadas, una puede saber lo que le sucede a la otra instantáneamente, sin importar la distancia. Este fenómeno, llamado no localidad, desafía todas las nociones del espacio-tiempo clásico. En el misticismo no dual, esta es la base de todo. No hay separación real. Lo que tú haces, piensas o sientes afecta al todo, no porque tengas poder, sino porque eres el todo. La red cuántica es no local. Tú no estás en el universo está en ti. Esto lo dice Nisargadatta Maharaj. Ambas perspectivas disuelven la ilusión de un aquí y un allá. Solo hay una totalidad vibrando en sí misma. Vamos al punto 3. Estamos viendo los encuentros. Superposición cuántica. Las paradojas del ego. Soy esto y aquello. En cuántica, un electrón puede ser esto y aquello al mismo tiempo. Un gato puede estar vivo y muerto. Un sistema puede ser onda y partícula. Lo real no es binario, es paradójico. En el no dualismo, el yo personal también es una superposición de identificaciones. El cuerpo, la mente, la historia son capas, pero la conciencia real no es una identidad concreta. Es la paradoja que observa todas las identidades sin identificarse con ninguna. ¿Quién soy yo? El que observa todas las máscaras. El electrón no tiene identidad hasta que lo preguntas. La superposición cuántica es la sombra de un misterio mayor, la consciencia como espacio que contiene todas las formas sin ser ninguna. Vamos a otro punto, el vacío cuántico, el silencio del ser. El vacío cuántico no está vacío, está lleno de potencial. Es el campo base de todas las partículas, un mar de energía latente que vibra con infinitas posibilidades. El silencio del ser, en el Dzogchen, en Zen, en Vedanta, no es la ausencia de todo, es la plenitud no manifestada. Es el fondo inmóvil donde todo aparece y desaparece. Del vacío surgen todas las formas. El silencio no es un estado, es la realidad antes de que surja cualquier estado. Ambas visiones convergen en lo esencial. El fondo del universo no es materia, es posibilidad. No es forma, es conciencia. Esta frase es brutal. El fondo del universo no es materia, es posibilidad. No es forma, es conciencia. Vamos al punto 5. El colapso de la función de onda. El despertar espiritual. En cuántica, cuando se observa, se colapsa la función de onda y surge una realidad definida. El potencial se actualiza.
En la espiritualidad no dual, el despertar es el colapso del yo imaginario. La mente deja de proyectar, ya no busca, no compara, no nombra, y en ese colapso queda el silencio. El instante en que dejas de buscar, lo ves. El instante en que observas, todo se define. Fijaros qué maravilla. El instante en que dejas de buscar, lo ves. El instante en que observas, todo se define. Despertar no es obtener algo, es ver que nunca hubo nada que obtener. Vamos al punto 6. El Brahman puede ser considerado, el Brahman del Advaita, el equivalente o igual al campo cuántico. La física cuántica postula que el universo entero podría emerger de un solo campo cuántico unificado, invisible pero real, que vibra creando partículas, fuerzas y formas. Advaita dice que todo lo que ves es Brahman, no como algo allá afuera, sino como la única realidad, sin atributos, sin límites, sin nacimiento. ¿Coincidencia? ¿Metáfora? La consciencia es el fundamento del universo, esto lo dice Amit Goswami. Brahman es la única realidad, todo lo demás es una apariencia, Sankara. Quizás ciencia y mística no estén diciendo lo mismo con diferentes palabras, quizá estén describiendo lo mismo desde dentro y desde afuera. Lo que era misterio para los místicos antiguos, hoy es ecuación en las pizarras cuánticas, y lo que era fórmula para el científico es silencio para el místico. Quizás nunca hubo una frontera real entre ciencia y espiritualidad, solo diferentes maneras de nombrar lo innombrable. Nos vamos ahora al otro lado, porque en la no dualidad hay que ver los dos lados para integrarlos, y son las diferencias fundamentales entre la no dualidad y la física cuántica. La línea fina entre el conocimiento del mundo y el reconocimiento del ser. Durante un tiempo, ciencia y mística parecían hablar el mismo lenguaje, pero en algún momento los caminos se bifurcan, no por enfrentamiento, sino por diferencia de propósito. Uno explora el universo como fenómeno, el otro lo trasciende como ilusión. Un método experimental contra un método contemplativo. La física cuántica es una ciencia empírica. Se basa en la formulación de hipótesis, la observación sistemática, la predicción matemática y la validación experimental. Sus descubrimientos no son afirmaciones metafísicas, son conclusiones sobre patrones observables en condiciones muy precisas. La no dualidad, en cambio, opera desde la vía directa de la contemplación interior. No busca explicar cómo funciona el universo, sino quién es el que pregunta. No parte de datos observables, sino de la indagación radical sobre la identidad del observador mismo. No requiere microscopios, sino silencio, atención y autoconocimiento. El científico pregunta, ¿qué es esto? El sabio de la no dualidad pregunta, ¿quién está viendo esto? Hablamos de un lenguaje matemático y un lenguaje poético-místico. Aquí muchos, yo también lo pienso, pueden decir, ya, pero el lenguaje es matemáticas, y todo es matemáticas. Solo que hay algo más después de la matemática. El lenguaje es matemática, el lenguaje poético es matemática, el lenguaje místico es matemática. Uno puede decir, pero la intención no es matemática, efectivamente. ¿La conciencia es matemática? Yo diría que no. Pero la manera de entender y acercarnos es matemática, aunque no sepamos nada de matemática. La física moderna se expresa con lenguaje matemático, no con metáforas ni emociones, sino con ecuaciones exactas. Por ejemplo, una de las fórmulas más famosas de la mecánica cuántica describe cómo se comporta una partícula en el tiempo, y suena así. La función de onda
es igual a una constante multiplicada por un número complejo elevado a una potencia que contiene la posición, el momento y la energía de la partícula, todo dividido por la constante de Planck. Pura matemática, nosotros nos hemos quedado, excepto alguno que hay aquí, físico, como estábamos. Sí, es difícil de imaginar, eso tiene una representación, una fórmula. Y ese es precisamente el punto. La ciencia necesita exactitud y la exactitud exige símbolos, números, parámetros. La no dualidad, en cambio, se mueve en otro terreno, no intenta medir, sino apuntar más allá del pensamiento. Su lenguaje es poético, paradójico, a veces incomprensible. Y eso no es un error, es que lo que señala no puede ser dicho. La física dice: el universo se comporta según probabilidades precisas. El místico de la no dualidad dice: ni interior ni exterior, ni consciente ni inconsciente, ni ser ni no ser. Ambos lenguajes son útiles, pero para diferentes niveles de realidad. Uno habla al intelecto, el otro al corazón silencioso. Y son necesarios, a no ser que tengas una capacidad especial y ya lo entiendas directamente que puede ser. Pero para mí el camino pasa por entender estas dos cosas, integrarlas. Vamos ahora a otra diferenciación, el rol del yo, el observador funcional enfrentado o en contra o en opuesto a la disolución del yo. En física cuántica, el observador colapsa la función de onda, es decir, el acto de medición determina un resultado, pero este observador no es una conciencia mística, sino un instrumento, una función del sistema que interactúa con la realidad física. En el no dualismo, el observador es una ilusión que debe ser disuelta. No hay alguien que observa, solo la conciencia pura, sin objeto ni objeto. En palabras de Nisargadatta, el observador es lo observado. En cuántica, el observador es necesario. En Advaita, el observador es lo que debe desaparecer. Donde la ciencia afirma al yo como herramienta, la no dualidad lo desmantela como obstáculo. Vamos a ver ahora un punto importante, antes de pasar al punto 6, que tiene que ver con los puentes modernos entre ambos mundos. Una actualización, lo de ahora. Y es el peligro del reduccionismo espiritual contra la apertura holística. Una de las trampas actuales es confundir similitud con identidad. No todo lo que suena parecido es equivalente. Decir que el campo cuántico es Brahman puede ser poético, pero puede convertirse en un reduccionismo espiritual que mezcla términos sin comprender sus raíces. El riesgo es convertir la mística en misticismo científico barato, una espiritualidad New Age que busca legitimidad usando palabras como entrelazamiento, energía cuántica o frecuencias vibracionales, sin verdadero fundamento ni profundidad. El verdadero puente entre física y no dualidad no puede ser superficial. Requiere precisión, estudio, humildad y conciencia. Y aquí podemos entrar en qué sería un reduccionismo ridículo, pues decir, todo es energía cuántica, así que ya estoy iluminado. En todos los aspectos, y lo repito en este canal, todo el tiempo, antes de nada, está la atención, que es la conciencia de tu vibración, el movimiento de la energía y el silencio. Hasta que no entendamos eso, bueno, esto es lo que yo cuento, lo que yo hago. Hasta que no entendamos eso y nos preguntemos eso, todo movimiento que hagamos de ir a meditar, de hacer lo que te dé la gana, una regresión, la psilocibina, lo que te dé la gana, está sin construir. Está de una flojera que ni te cuento. Porque podemos decir, como ocurre muchas veces, lo tengo clarísimo. Todo es energía cuántica, ya sé que no sabemos, que somos energía, vibración, frecuencia, yo estoy ahí, ya está.
Es lo que suele pasar. Y claro, esa sería la versión jaimitesca, reduccionista. La visión integrada nos diría algo así. La ciencia nos acerca al misterio, solo el silencio lo revela. Es decir, se necesita una a otra. ¿Para qué? Para que exista la no dualidad. La física cuántica revela que el universo es extraño, dinámico e interdependiente. El no dualismo revela que el universo entero es una apariencia y que lo real no puede cambiar ni nacer. Una busca comprender lo que es, la otra destruir la idea de que algo sea. Y vamos ahora a viajar a algunos autores que ya muchos conocemos en el canal, algunos no, de los que no he hablado, pero que son de interés si queréis abrir nuevas cositas. Puentes modernos entre ambos mundos. Cuando la física empieza a hablar en silencio y la espiritualidad en ecuaciones. Durante siglos la ciencia y la espiritualidad caminaron por caminos opuestos, una midiendo, la otra meditando. Pero en el siglo XX algo cambió. Algunos visionarios empezaron a escuchar en los laboratorios lo que los sabios ya susurraban en cuevas y monasterios, que la realidad, en su núcleo más íntimo, no es una cosa sino conciencia. Empezamos con el primero, actualizado, que seguramente algunos, yo sé que algunos habéis leído el libro, Fritjof Capra, el Tao de la física, cuando la ecuación danza como el universo. Fritjof Capra no es solo un físico, es un cartógrafo del alma del cosmos, doctorado en física teórica por la Universidad de Viena y vinculado al laboratorio de partículas de Stanford. Capra vivió de primera mano los descubrimientos más desconcertantes del siglo XX, la no localidad, la dualidad onda-partícula, el principio de incertidumbre. Pero en un momento inesperado, mientras observaba patrones de interacción subatómica, cuando algo profundo ocurrió, se dijo: empecé a ver a los electrones no como objetos, sino como danzas, como vibraciones en una red cósmica invisible. En ese instante lo llevó a escribir un libro que era historia, El Tao de la Física, de 1975. No era un tratado académico, ni una especulación científica. Es muy parecido, explicado de otra manera, a Amit Goswami, el yoga de la muerte, muy parecido. Se parecen muchísimo. Repito, no era un tratado académico ni una especulación mística, era una explosión de intuición interdisciplinaria. Allí Capra propone algo tan audaz como necesario. La física cuántica moderna, sin proponérselo, ha comenzado a hablar el mismo lenguaje que los sabios de Oriente. Resonancias entre física cuántica y espiritualidad oriental. Capra no dice que la ciencia demuestre el Tao o que el Vedanta explique el átomo. Lo que dice es más fino, que ambas visiones emergen del mismo tipo de experiencia profunda, una experiencia de unidad, de relación, de interdependencia radical. Y aquí aparece la incertidumbre de Heisenberg. Nada puede conocerse con precisión absoluta. Cuanto más defines una cosa, más se escapa a otra. En el taoísmo, el mundo no es fijo ni controlable, se mueve como el agua, y cuanto más lo agarras, más se escapa. El vacío fértil, campo cuántico, lo que llamamos vacío no está vacío. Es un campo dinámico, una matriz viva donde surgen y desaparecen las partículas. En el budismo mahayana, el vacío, sunyata, no es la nada, es la plenitud sin forma, la realidad última que da origen a todo fenómeno. Interconexión cuántica, el entrelazamiento. Dos partículas pueden influirse mutuamente a cualquier distancia, como si el universo entero fuera un solo organismo. En el Vedanta, Brahman es uno, sin segundo. Lo que tú haces se refleja en el todo. No hay separación real, solo una apariencia nacida de la mente. Capra entendió que la física ya no podía seguir sosteniéndose sobre el paradigma cartesiano-newtoniano del siglo XVII. El universo como máquina, el hombre como observador separado, la conciencia como un subproducto químico. En su lugar, propuso una nueva visión, la visión sistemática, orgánica, relacional.
Un universo en el que todo está conectado con todo. Un cosmos donde la materia no es una cosa, sino un patrón de relaciones en constante formación. La ciencia moderna nos está llevando a través de sus descubrimientos más avanzados a la misma visión del mundo que los místicos han descubierto durante milenios. Estas son palabras de Capra. Más que un puente es una danza. Lo que Capra propone no es una fusión superficial entre ciencia y espiritualidad, sino una danza respetuosa. Un reconocimiento de que la experiencia directa del ser y la observación precisa de la realidad no están tan separadas como creíamos. Solo hay que dejar que las palabras dejen de chocar y empiecen a escucharse. Vámonos a otro autor que a mí me gusta muchísimo, pero mucho, que se llama Amit Goswami, La conciencia como fundamento del cosmos. Y así con Goswami viajamos del laboratorio a la conciencia cósmica, la revolución silenciosa del idealismo cuántico. ¿Y si no eres un cuerpo que piensa, sino una conciencia que experimenta tener un cuerpo? ¿Y si el universo no está ahí afuera, sino que brota dentro de ti, desde ti? Así comienza la revolución que Amit Goswami lleva décadas proponiendo, no un ajuste cosmético al paradigma científico, sino una inversión total. Una inversión que devuelve al ser humano al centro del misterio, no como ego, sino como conciencia no local. Doctor en física cuántica por la Universidad de Calcuta y profesor emérito de la Universidad de Oregón. Amit Goswami no es un místico improvisado, sino un científico riguroso. Durante años fue un investigador tradicional hasta que se atrevió a mirar donde nadie miraba, en el corazón mismo del observador. En física cuántica, es el acto de observar el que colapsa la posibilidad en realidad, dice. Entonces me pregunté, ¿quién es el que observa? Esta pregunta lo llevó a escribir el libro The Self-Aware Universe, el universo consciente, un libro que transformó el diálogo entre ciencia y espiritualidad al plantear una idea radical. La conciencia no es un efecto de la materia, es la causa. La materia es una manifestación de la conciencia. Tú no estás en el universo está en la conciencia que tú eres. Formuló lo que se conoce hoy en día como el idealismo cuántico. Y lo definió de la siguiente manera. La conciencia es la realidad primaria. La materia, la mente, el espacio y el tiempo emergen como posibilidades dentro de esa conciencia. El observador colapsa esas posibilidades en experiencias concretas a través de la intención y la atención. En lugar de un universo mecánico donde la conciencia es un accidente, propone un cosmos vivo, autoconsciente, creativo, en el que tú y yo somos expresiones únicas del todo. La conciencia es el terreno de todo ser. La física cuántica no lo niega, lo exige. Lo más fascinante de Goswami es su apertura al pensamiento vedántico y no dual. Para él los Vedas, los Upanishad y el Advaita Vedanta no son meras mitologías, son sistemas filosóficos profundamente compatibles con la física cuántica. Donde la ciencia moderna descubre interconexión, los sabios médicos hablaban de Brahman, la conciencia pura sin forma. Donde los físicos hablan de colapso cuántico, el Vedanta habla de Maya, la ilusión que se desvanece al despertar. Amit Goswami no solo escribe, enseña, medita y propone prácticas. Tiene una universidad cuántica. Sí, como oís, podéis estudiar si queréis ahí. Para él, la ciencia debe ser experiencial y transformadora. Repito, experiencial y transformadora. Y la espiritualidad debe ser verificable y no supersticiosa. Experiencial, transformadora, verificable y no supersticiosa. No quiero una espiritualidad ciega ni una ciencia sin alma. Quiero una humanidad lúcida que sepa que es la conciencia misma jugando a descubrirse. No estamos atrapados en la materia. Somos creadores cuánticos en un universo participativo. Y cada vez que elegimos con atención, estamos colapsando un mundo. El universo no es un accidente, es tu reflejo. Lo que es un accidente, queridos amigos, ya vamos a hacer una hora de charla, es lo que ocurre en el mundo de la política y la economía. Antes
durante y ahora. Eso sí que es un accidente. Estar dedicando el tiempo, la mente, corromper la mente a estados de guerras comerciales, ideológicos, de producto donde el ser humano es una mera estadística todo el tiempo, a hacernos adictos en lugar de hacernos libres, a censurar, a no permitir la libertad, a condenarnos. Vamos a otro autor fantástico que también aparece en el canal, que tiene que ver con el orden implicado y el holomovimiento. David Bohm. Más allá de la forma, el universo respira como una totalidad indivisible. ¿Y si todo lo que ves no fuera más que una sombra? ¿Y si el universo que experimentas con sus objetos, sus límites y sus separaciones fuera solo la superficie de algo mucho más vasto, más real, más silencioso? Esa fue la primera pregunta esencial que el físico cuántico David Bohm se atrevió a explorar, y lo hizo no desde la especulación mística, sino desde la física más rigurosa. Su vida fue una danza entre dos mundos, el rigor de Einstein y la fluidez de Krishnamurti. David Bohm, discípulo cercano de Albert Einstein, físico cuántico brillante y uno de los pensadores más radicales del siglo XX. Trabajó en mecánica cuántica, física del plasma, teoría del campo cuántico y filosofía de la ciencia, pero su pensamiento lo llevó más allá de los modelos estándar, hacia una visión del universo como totalidad indivisible. En los años 80 desarrolló dos ideas fundamentales que marcaron un antes y un después. El orden implicado. Propuso que existen dos órdenes en la realidad. El orden desplegado, que es el mundo que percibimos, fragmentado, con cosas separadas, con causa y efecto, y el orden implicado, el orden desplegado y el orden implicado, un nivel más profundo donde todo está conectado, donde cada punto del universo contiene información de todo el resto. Aquí tenéis también a Jacobo Greenberg. En otras palabras, lo visible es solo una proyección temporal de un campo más allá del tiempo, como una imagen holográfica donde cada fragmento contiene el todo. La totalidad está en cada parte, y en cada parte expresa la totalidad. David Bohm. Bohm no veía el universo como una suma de cosas, sino como un proceso continuo, un flujo sin rupturas al que llamó holomovimiento. Este holomovimiento es la fuente de todas las apariencias, el movimiento indivisible que genera la ilusión de separación. Todo, una piedra, una galaxia, una emoción, es una expresión temporal de ese flujo eterno. ¿Te suena familiar? Sí. Esta idea encaja perfectamente en el concepto vedántico de Brahman no manifestado, lo que el Advaita llama Maya, la ilusión de multiplicidad. Bohm lo describe como lo desplegado, una especie de película en movimiento sobre una pantalla inmóvil. Bohm no era espiritualista, pero su cercanía con Jiddu Krishnamurti, con quien sostuvo diálogos profundos durante años, lo llevó a una visión contemplativa de la ciencia. Para él, el pensamiento fragmentado era la raíz del sufrimiento humano y la verdadera libertad estaba en la percepción directa de la totalidad. Nuestra confusión y conflicto surgen porque hemos dividido lo que es y luego creemos que esas divisiones son reales. Bohm propuso que incluso la mente y la materia no están separadas, sino que forman parte de ese mismo holomovimiento. Sugirió que la conciencia no es un fenómeno aislado, sino un reflejo del orden implicado. De hecho, afirmaba lo siguiente: la conciencia puede ser vista como una forma sutil de materia y la materia como una forma condensada de conciencia. Eso hace eco en las tradiciones no duales que dicen: no hay dos. La mente y el mundo son reflejos de uno. David Bohm no buscaba una nueva religión ni una nueva teoría, buscaba una comprensión profunda del movimiento del todo y encontró, como los sabios antiguos, que lo real no es fragmentado, sino que es uno, indivisible, fluido y consciente. Vamos a otro autor interesante, no aparece en el canal, pero me parece que era interesante, repito, perdonad la redundancia, hablar de él. Alan Wallace, ciencia, contemplación y conciencia. La mente como frontera entre la física y el silencio del Dosen. Durante siglos, los científicos
han intentado medir la conciencia desde afuera y los meditadores lo han explorado desde adentro. ¿Qué pasaría si ambas miradas se encontraran? Esa es la pregunta que B. Alan Wallace ha convertido en su misión de vida. Físico teórico, monje budista, filósofo neurocientífico, traductor del Dalai Lama y maestro de meditación. Wallace no es solo un estudioso, sino un viajero lúcido entre mundos. Nacido en California, Wallace estudió física en la Universidad de Amherst, pero en su juventud abandonó el camino académico para ordenarse como monje budista tibetano bajo la guía directa del Dalai Lama. Más tarde, regresó a la vida académica y obtuvo su doctorado en estudios religiosos y filosofía de la ciencia en Stanford. Su experiencia vital le permitió vivir las dos perspectivas del ser humano, la objetividad científica, con su precisión y método, y la subjetividad contemplativa con su silencio y sabiduría directa. Dozen, la raíz directa del no dualismo. Aquí, a diferencia de otros autores, por ejemplo del anterior, aquí hay sistema. Wallace está en dos sistemas. No se ha salido de ningún sistema, sigue en un sistema. En el budismo tibetano y en la ciencia como estructura. Entro, salgo, siguen los dos sistemas. Krishnamurti no había sistema. David Bohm tampoco había sistema. Y esto hay que decirlo así, porque a mí me parece así, el hecho de que tú te hagas monje budista o te hagas de donde tú quieras no significa nada. Esto es como leer, leo mucho, ya, y pues eso. Krishnamurti ni participaba de uno ni participaba de otro. Es más, cuando lo adoctrinaron, que es lo que querían adoctrinarlo, llegó un punto que dijo, se acabó. Una locura lo que hizo Krishnamurti, y la locura no es que lo hiciera, sino que pudiera hacerlo, sino que pudiera tener esa lucidez para decir, se acabó la orden de la estrella, se acabó estas reuniones teosóficas, se acabó la elección de un maestro, que era lo que contaban. A mí me hace mucha gracia cuando de repente uno os deja una religión para meterse en otra cosa, como era esta, en la que querían convertir a Krishnamurti en el maestro del mundo, y la gente comulga con rueda de molino sin fin. Una animadversión hacia una religión y de repente te dicen, mira, tenemos el maestro, lo hemos fabricado durante un tiempo y hay que seguirlo. Y poner aquí billetes y contarlo. Así es. Es fascinante. ¿Quién es, Alan Wallace? ¿Y qué cuenta? Ya sabemos su origen. Su experiencia vital le permitió vivir dos perspectivas del ser humano, como he dicho. La objetividad científica y la subjetividad contemplativa. Wallace critica abiertamente uno de los grandes dogmas de la ciencia moderna, la idea de que la conciencia es solo un subproducto del cerebro y va más allá. La ciencia actual, estudia la mente sin haber estudiado la propia mente desde adentro. Para él, esto es como querer entender la música sin haber escuchado nunca una nota. Propone una nueva ciencia, una neurociencia contemplativa que combine escáneres cerebrales con meditadores expertos, una filosofía abierta que permita reformular nuestras teorías en función de experiencias verificables internamente y un puente entre la tercera persona del científico y la primera persona del meditador. No estamos divididos entre mente y materia, sino entre sujeto y objeto. Solo estamos dormidos, al vernos como separados. Y digo esto que he dicho antes de Wallace porque en la secuencia que estoy contando, de todos, excepto de Wallace, no hay sistema. Amigos o a mí, no tiene sistema, no pertenece a ningún sistema. Y yo creo que para aceptar esto, para empezar a entender esto más que aceptar, hay que salirse del sistema. Es sistema, el budismo es sistema político, es sistema religioso, es sistema teocrático, es sistema de todo. Todavía viven en una época feudal. Exactamente. El catolicismo es sistema, el islam es sistema, el judaísmo es sistema. Hay que salir del sistema. No hay manera de aceptar, me vais a perdonar que lo diga así de claro, y de seguir
lo que cuenta la Biblia, la judía, la católica, el Islam, sin entrar en conflicto con el ser del que estoy hablando ahora, de la no dualidad. Por supuesto que la no dualidad, neti neti, te dice que tiene que existir uno y el opuesto. Por supuesto. Ahora, llegados al caso de la risa mundial, no elijamos lo que nos castra, elijamos la libertad. ¿Y cuál es? Es individual, porque también es todo. Vamos ahora a visitar a otros divulgadores del nuevo paradigma. Hay uno en particular del que no he hablado nunca. Sin embargo, sí que he hecho algunas cositas que ha publicado como meditaciones semanales diarias, si no recuerdo mal, 21 días de meditaciones diarias. Sí que he leído sus obras, pero nunca me ha enganchado. El que no me haya enganchado a mí no significa absolutamente nada. Uno de ellos es Deepak Chopra, El alma cuántica, que es un libro que tiene, y La medicina del ser, cuando la biología se encuentra con el infinito. Y si tu cuerpo no fuera una máquina, sino un proceso de conciencia, y si lo que llamas tú no es una entidad separada, sino un campo de posibilidades dentro de un universo consciente, esas preguntas no vienen de un poeta místico, sino de Deepak Chopra, uno de los autores más leídos del mundo en temas de espiritualidad y salud y ciencia. Médico endocrinólogo, formado en Harvard, Chopra dejó la práctica convencional para integrar la medicina moderna con las tradiciones espirituales del Oriente, especialmente el Vedanta, el Ayurveda y la física cuántica. A mí, este autor, que tiene libros fantásticos, que cuenta de una manera fantástica, en mi opinión se le ha ido la mano. Se le ha ido la mano. Yo no veo, por ejemplo, nunca he visto un acto publicitario de Krishnamurti con gente de la farándula, pero sí que he visto a Deepak Chopra con Paris Hilton. A mí este autor y tantos otros me recuerdan mucho a algo que cuenta Patanjali, que cuando tocas de repente, no lo cuenta Patanjali así, Patanjali cuenta otras cosas más espirituales, cuando tocas el cacho, cuando tocas el mesianismo, cuando tocas ese reconocimiento escandaloso, cuando tocas los billetes, y si eres gringo mucho mejor, porque estás en la fábrica, nunca mejor dicho, en la fábrica, se te va la mano. Y hay gente, hay autores que consiguen que no se les vaya la mano. El ejemplo fantástico lo tenéis en el audio que hice el otro día acerca de Steve Wozniak. Lo hice con esa intención. Alguien que tiene muchísimo, cuando digo que tiene muchísimo, me refiero a que tiene muchísimos kikis, que tiene acceso a lo que quieras, que ha sido creador de la empresa, la corporación más grande o de las más grandes que existió jamás en el mundo, Apple. Y no ha perdido ni su inocencia, ni su capacidad de hacer el bien. Y no se ha inflado en absoluto con nada. Dicho esto, yo creo que tengo que hablar también de Chopra. Y por eso está en el audio de hoy. Se nos va la mano. Aquí es donde yo entiendo muchas veces, cuando muchos de los que estáis aquí me habláis de Joe Dispenza. Hay una parte que se nos va la mano, porque es una parte que tiene que ver con el líder. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y se hace una bola gigante. Gigante. Yo aquí me encuentro muy cercano a Krishnamurti. Todo el tiempo. Bueno, Krishnamurti es el conocido, pero os voy a dar otro, Antonio Blay, un español, de Barcelona. Casi nada.
Luego tenemos otros interesantísimos, de los que sí que he hablado aquí en el canal, que parece que surgieron, casi todos ellos, yo por lo menos lo asocio así, con aquel libro famoso, con aquella película famosa, película documental Down the Rabbit Hole en la madriguera, de la que luego surgió El Secreto, el libro del secreto, la película del secreto, La Virgen del secreto, el secreto, hazte millonario con el secreto, y todos estos. Down the Rabbit Hole, creo que había 2 partes, 1 y 2, y son Greg Braden, Coherencia, Energía y el Código del Corazón, del cual ya he hablado aquí. Joe Dispenza, con su Deja de ser tú, Sobrenatural y Placebo, más los cursos que hace. Rupert Spira, El sabor directo de la conciencia, que para mi gusto lo que han conseguido, y lo han hecho de manera fascinante, es domar el tema. Su máxima expresión para mí ha sido domar el tema, masticar el tema de lo cuántico. ¿Qué significa lo cuántico? Ninguno de ellos, que yo sepa, es un físico teórico, pero estas personas tienen grupos de personas trabajando e investigando con ellos. Lo que han hecho ha sido, como decía, facilitarnos el entendimiento básico a una gran masa de gente, que somos nosotros, la gran mayoría del mundo, que ni hemos entrado en los grandes textos de manera, digamos, institucionalizada, no pertenecemos al sistema, ni tampoco pertenecemos al sistema de la ciencia cuántica, porque no somos profesores, ni hemos estudiado física cuántica, ni siquiera física. Y ese es, para mí, su gran labor. Me parece fantástica. Me parece una labor única, de la cual muchos de nosotros podemos y nos hemos beneficiado, yo soy uno de ellos, para ir ascendiendo en esa fusión con el todo. Y sí, por cierto, no hace falta ser un teórico físico para entender estas cosas. No tenemos que tener el papelito ni de místico ni de teórico físico para entender estas cosas. A mí estas cosas que estoy contando hoy en este capítulo de hoy tienen que ver con aclararnos, con salir del espiritualoide y también salir de lo ciencioide. Es decir, secta. Nos ayuda a pensar. En resumen, queridos amigos, os voy a dejar con una bibliografía ampliada en los que hay autores en español y en inglés, por si os apetece profundizar. Autores espirituales y de la no dualidad. Tenéis a Gaudapada con su obra Mandukya Karika. Tenéis a Sankara, comentarios a los Upanishad y Vivekachudamani. Eso está en Editorial Kairos y en Trota. Bueno, en las ediciones de España. El Mandukya Karika lo podéis encontrar en Sirio y en Trota, editoriales Sirio y en Trota. Ramana Maharshi, ¿quién soy yo? Charlas con Ramana Maharshi, de las cuales he tratado en este canal. Fascinante. Sri Nisargadatta Maharaj, yo soy eso, también está en el canal. Jan Klein también está en el canal. La facilidad del ser lo que somos. Rupert Spira, yo no lo he encontrado en español. Ser consciente, en realidad en inglés es being aware of being aware. Estar consciente de que estás consciente, la naturaleza de la conciencia. Eres la felicidad que buscas. Mohi, Francis Lucille, Adyashanti y Edgar Tolle. Estos también ofrecen... Bueno, los podéis encontrar tanto en formato de vídeo como en formato de audio y en formato de texto. Me parecen interesantísimos. Autores científicos y de física cuántica. Fritjof Capra, del que hablo aquí, el Tao de la física. Amit Goswami, del que he hablado aquí.
El universo cuántico autoconsciente, para mí uno de mis favoritos, de Big Boom. Tenéis 1 o 2 vídeos acerca de sus conversaciones con Krishnamurti. Por cierto, tengo que decir que esas conversaciones son un poquito complejas. Complejas me refiero, nos perdemos, yo me pierdo bastante, he tenido que hacer bastantes revisiones, incluso recurrir a unos terceros para entender cuando se ponen a hablar de estas cosas, sobre todo de Big Boom. Llega un punto en el que me llevó el tiempo acceder a lo que estaba contando por cómo se desarrollaba la conversación entre Krishnamurti y él. Carlo Rovelli. La realidad no es lo que parece, el orden del tiempo. También tenéis otros autores, quizás menos conocidos, como Vlatko Vedral, Decodificando la realidad, el universo de la información cuántica. Brian Greene, El tejido del cosmos, el universo elegante hasta el fin de los tiempos. Max Tegmark, nuestro universo matemático 3.0. Alan Wallace, la revolución de la atención, la ciencia contemplativa. Y luego tenéis a Roger Penrose, la nueva mente del emperador, fascinante. Henry Stapp, el universo mindfulness. Stanislav Dejane y Daniel Dennett. Y yo os añadiría ya para cerrar este capítulo de hoy a Ken Wilber, Breve historia de todas las cosas, La conciencia sin fronteras. Cualquier cosa de Ken Wilber es fantástica. Peter Russell, La ciencia del alma, y Rick Hudson, El cerebro de Buda, que va con libro y con manual de ejercicios aparte. Este Rick Hudson, ya he hablado con él, he tratado con sus libros, los he leído y he hecho 2 audios acerca de él. No sé si como cerebro de Buda, pero me parece que hay un audio solamente hablando del cerebro de Buda. Dicho esto, queridos amigos, cerramos este audio de hoy en esta unión comparativa del mundo cuántico con la no dualidad, que voy a colocar en el podcast que tiene que ver y es específico acerca de la no dualidad, porque me parece vital y creo que es interesantísimo. Es una de las herramientas más potentes que tenemos hoy a nuestro alcance, y digo herramientas, hasta entrenamiento, herramienta de primera mano, para poder acercarnos de verdad, sacarnos la caspita esta espiritualoide que arrastramos, que es de un pasteleo de nivel galáctico, y digo pasteleo con toda la boca llena de pasteleo de nivel galáctico, que nos han metido y de la que no salimos. Virgencitas, angelitos, apariciones y la Virgen Santa. Y todos hemos tenido muchísimos en este canal, todo ese tipo de cosas. Pasteleo. Es la manera de salirnos del pastel y de desmontar el chiringuito espiritualoide que hay montado durante hace miles y miles de años. Os envío un abrazo. Qué distinto sería el mundo. También pasarían cosas, por supuesto, no estamos libres de esto. Si en lugar de pasar el tiempo en guerritas ideológicas como en las que estamos, qué distinto sería el mundo si en lugar de hacernos adictos, como pretenden todas las grandes tecnológicas, estuviera a nuestra disposición de manera individual, sin límites, sin nada, con un único fin, el del desarrollo de la conciencia y de elevarnos a otro lugar. Pero bueno, ya sabéis que la ciencia ficción, que siempre es una máquina y una fuente de información, también ha hecho películas acerca de mundos en los que el ser humano ha conseguido esto, y conseguimos, no recuerdo el nombre de la película, que era un espacio en el que el ser humano tal, el vivo, el de ahora, el tú y el yo, permanecía en casa dopado, atontolinado, y tenía un clon que es el que se dedicaba a vivir. Bueno, a no vivir. También es cierto esto, hay una serie de dibujos también que trata de esto. Es decir, nada sin conciencia, lo es todo. Y lo tenemos todo. Y más allá de que existan estos sistemas controladores que siempre han existido, el poder
único está en qué hacemos nosotros. Y eso va a pasar, haya inteligencia artificial o no haya gobiernos o no haya, siempre que el ser humano esté y exista, eso será nuestra eterna pregunta y la eterna respuesta. Un abrazo bien grande, cuidaros mucho, hasta mañana. Chao.